La sombra de una persona puede oscurecer a todos los que la rodean, a menos que ellos reconozcan su propia luz. ¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor roba tu energía sin decir una sola palabra? No es una sensación lógica, es algo que ocurre en las entrañas. Terminas una conversación y te sientes drenado, confundido, con la impresión de que algo invisible se ha llevado una parte de ti. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a entender estos fenómenos. Descubrió que ciertas personas no son simplemente difíciles o molestas. Representan arquetipos oscuros, patrones ancestrales que operan desde el inconsciente y que pueden corromper tu equilibrio interior si no aprendes a reconocerlos. Lo inquietante es que estas figuras no se presentan con máscaras evidentes de maldad. Al contrario, a menudo aparecen como víctimas, como amigos solidarios, como maestros de vida o incluso como almas fascinantes que parecen traerte luz. Pero detrás de esa apariencia existe un mecanismo profundo que Jung comparaba con fuerzas arquetípicas, sombras colectivas que se alimentan de tu vitalidad psicológica. ¿Por qué esto es importante para ti? Porque en el mundo actual, donde las relaciones se multiplican y la información fluye sin filtros, la probabilidad de cruzarte con una de estas personalidades es altísima. Si no sabes identificarlas, terminas atrapado en un juego que no diseñaste, perdiendo tiempo, paz mental y, en el peor de los casos, tu propio sentido de identidad. Jung entendía la mente como un campo de batalla entre la luz de la conciencia y las fuerzas primitivas del inconsciente. Reconocer a estas personas no es un capricho intelectual, es una cuestión de supervivencia psicológica. Lo fascinante es que Jung nunca las describió con etiquetas superficiales. No hablaba de gente tóxica ni de malas vibras. Hablaba de arquetipos universales, formas psíquicas que habitan en todos nosotros y que cuando se apoderan de alguien, convierten a esa persona en un canal peligroso. No son enemigos externos solamente, también son reflejos de aquello que no hemos integrado en nosotros mismos. Y esa es la clave. No basta con señalar y culpar. La verdadera protección está en el reconocimiento y en el fortalecimiento de tu soberanía interior. A lo largo de este viaje, exploraremos 6 figuras peligrosas que Jung identificó en su obra y que siguen apareciendo con distintos rostros en nuestras vidas cotidianas. Cada una opera con un estilo distinto. Unos drenan como parásitos, otros manipulan como tiranos disfrazados. Algunos sabotean en silencio, otros convierten la vida en competencia sin fin. Hay quienes siembran caos donde pisan. Y finalmente, los más sutiles, aquellos que usan la espiritualidad como instrumento de poder. Lo que descubrirás no son simples descripciones, son advertencias y también herramientas. Porque Jung no se limitaba a analizar, siempre buscaba mostrar el camino hacia la individuación, hacia ese estado en el que nadie puede manipular tu centro de gravedad. El vampiro emocional, el devorador de almas. El primer tipo de persona peligrosa que Jung identificó es el vampiro emocional. No chupa sangre, pero consume algo mucho más valioso, tu energía vital. Son individuos que, sin importar cuánto les ofrezcas, jamás parecen saciarse. Están atrapados en una dinámica de sufrimiento perpetuo, donde cada encuentro contigo se convierte en un banquete psicológico. Lo más desconcertante es que rara vez llegan con intenciones agresivas. Al contrario, se presentan como víctimas eternas de la vida, cargando historias que despiertan tu compasión más profunda. Te buscan porque detectan tu sensibilidad, porque tu instinto natural es ayudar, porque tienes esa luz interior que ellos no logran generar por sí mismos. Y aquí está la trampa mortal. Cuanto más te involucras en sus dramas interminables, más te conviertes en su fuente principal de alimento emocional. Jung describía este fenómeno como una forma de canibalismo psíquico. No se trata de que quieran soluciones reales, se trata de que necesitan tu atención constante, tu empatía ilimitada, tu tiempo y tu energía.
Su dolor se convierte en un escenario teatral donde tú desempeñas el papel de salvador, mientras ellos refuerzan secretamente la dependencia. Es un ciclo que se repite una y otra vez como una ópera interminable de desgracias. Imagina un pozo sin fondo. Puedes verter en él toda tu agua, toda tu compasión, toda tu paciencia, pero nunca verás resultados tangibles. Ese pozo es la psique del vampiro emocional. No tienen la capacidad de generar su propia energía interna, así que sobreviven conectándose parasitariamente a los demás. Al principio parecen genuinamente agradecidos por tu apoyo, pero con el tiempo notarás un patrón inquietante. Cada acto de apoyo no resuelve nada. Al contrario, abre la puerta a nuevas crisis, más complejas, más dramáticas, más demandantes. Es la paradoja de la víctima eterna. Cuanto más le das, más vacío se vuelve, más necesidad expresa, más energía requiere. Jung observaba que este arquetipo activa en ti lo que llamaba el complejo del rescatador. Te hacen sentir necesario, especial, incluso noble por estar a su lado. Experimentas la falsa satisfacción de estar ayudando a alguien que realmente lo necesita. Pero lo que ocurre en realidad es que tus límites personales comienzan a disolverse de manera imperceptible. Poco a poco, dejas de distinguir dónde termina tu responsabilidad emocional y dónde comienza la suya. Las culturas ancestrales hablaban de devoradores de almas. Puede sonar a superstición primitiva, pero lo que describían era precisamente esta dinámica invisible que Jung observó con precisión clínica. La consecuencia es devastadora. Tú te vacías, ellos se llenan temporalmente, pero el ciclo nunca se rompe porque la fuente del vacío está en su interior, no en las circunstancias externas. El narcisista inflado, el tirano del ego. La segunda figura es aún más seductora y peligrosa, el narcisista inflado. Esta persona no se conforma con ser vista ni admirada superficialmente. Necesita ser venerada como si fuera una divinidad viviente. No busca reconocimiento común, busca adoración absoluta. Y para conseguirlo, utiliza un mecanismo tan seductor como destructivo. Te convierte en un espejo humano. Al principio, el encuentro con este arquetipo es absolutamente fascinante, casi magnético. Parecen leerte el alma con una precisión inquietante. Detectan intuitivamente tus heridas más profundas, tus deseos ocultos, tus anhelos más íntimos, y te devuelven la imagen ideal de alguien que finalmente ha encontrado a quien lo comprende completamente. Esa fase inicial es hipnótica, casi adictiva. Sientes que estás frente a alguien único en el mundo, alguien que te valora como nadie antes lo había hecho, alguien que ve en ti cualidades que ni tú mismo reconocías. Pero lo que ocurre en realidad es que tu individualidad auténtica comienza a desaparecer de manera sutil, pero sistemática. No eres una persona completa ante sus ojos. Eres un objeto parcial, una pieza funcional que sostiene la grandeza artificial de su ego inflado. Jung describió este fenómeno como la inflación patológica del yo. El narcisista inflado proyecta su sombra invertida. En lugar de enfrentarse a su vacío interior aterrador, construye un personaje grandioso que necesita ser sostenido constantemente desde el exterior. Para ellos, las relaciones humanas no son encuentros auténticos entre dos seres completos. Son escenarios teatrales donde su divinidad fantasiosa se representa continuamente. Tú te conviertes en público cautivo, en espectador obligado de su magnificencia autoproclamada, en validador constante de una grandeza que solo existe en su imaginación distorsionada. La dinámica sigue fases predecibles y devastadoras. Primero llega la idealización febril. Te colocan en un pedestal porque eres útil para sostener su construcción grandiosa. Después viene la fusión simbiótica. Tu identidad comienza a diluirse mientras giras compulsivamente alrededor de su mundo narcisista. Más tarde llega inevitablemente la devaluación cruel. Cualquier error humano, cualquier signo de imperfección natural se convierte en evidencia contundente de que has fallado en sostener su fantasía de perfección.
Y finalmente viene el descarte despiadado. Cuando ya no sirves como espejo funcional, proyectan sobre ti toda la sombra reprimida que no soportan reconocer en sí mismos. Jung entendía que detrás de esta arrogancia aparente no hay fuerza real, sino una herida psíquica profunda, el terror paralizante a la insignificancia. Como Ícaro volando temerariamente hacia el sol, han construido un ego tan artificialmente inflado que cualquier contacto con la realidad ordinaria los quema. El saboteador pasivo-agresivo, el maestro de la erosión. La tercera figura opera desde las sombras con una sutileza que la hace especialmente peligrosa. El saboteador pasivo-agresivo. Esta persona nunca ataca de frente con hostilidad evidente, pero su influencia corrosiva puede ser tan destructiva como el veneno más sutil que actúa lentamente, pero con efectos devastadores. Su método no es el golpe directo ni la confrontación abierta, sino la erosión constante e imperceptible. Aparentan ser aliados leales, se presentan como colaboradores entusiastas, incluso como amigos bien intencionados que quieren lo mejor para ti. Pero detrás de cada gesto aparentemente solidario, hay una semilla de obstrucción cuidadosamente disfrazada. Jung observó que este patrón destructivo nace de un complejo de inferioridad profundamente reprimido. Son personas que en algún momento crucial de su desarrollo psicológico fueron incapaces de expresar directamente su rabia, su frustración o su deseo legítimo de afirmarse. En lugar de aprender a confrontar sanamente, desarrollaron el hábito de camuflar su agresión. ¿Cómo opera exactamente este arquetipo? Con excusas tan perfectas que parecen absolutamente razonables. Se comprometen contigo en momentos cruciales de tus proyectos o relaciones. Prometen ayuda específica con entusiasmo convincente. Se muestran completamente dispuestos a colaborar cuando más los necesitas. Pero cuando llega inevitablemente la hora de cumplir con sus compromisos, algo inesperado ocurre. Siempre hay un obstáculo imprevisto que apareció de la nada, una emergencia familiar que requiere su atención inmediata, un detalle técnico que los libra convenientemente de toda responsabilidad. Y ese es precisamente el poder psicológico perverso de esta figura, la negación plausible absoluta. Su inocencia aparente es tan convincente, tan bien construida, que incluso ellos mismos terminan creyendo completamente en ella. El efecto psicológico en ti es progresivamente devastador. Jung describía esto como disociación de la realidad consensual. Tu mente empieza gradualmente a perder la certeza de lo que es verdaderamente confiable y lo que no, porque cada interacción con ellos es una mezcla confusa de promesas nobles y fallos sistemáticos. El competidor tóxico, el esclavo de la envidia. La cuarta figura es el competidor tóxico, una personalidad que no se esconde en las sombras ni necesita tu compasión para operar. Su existencia entera se sostiene en la comparación constante y obsesiva. No pueden experimentar la vida sin medir compulsivamente cada paso de su existencia en relación directa con el tuyo. Y lo más perturbador es que no compiten genuinamente para crecer o superarse, sino específicamente para verte caer. En apariencia superficial, parecen individuos motivados, trabajadores, incluso inspiradores en sus ambiciones. Hablan constantemente de metas elevadas, de progreso personal, de superación continua, pero detrás de esa fachada aparentemente positiva hay un motor psicológico oculto y destructivo, la envidia pura. Para Jung, la envidia no era simplemente un sentimiento pasajero o una emoción ocasional que todos experimentamos. Era una fuerza psíquica primitiva y oscura que podía literalmente destruir vínculos familiares, equipos de trabajo, comunidades enteras y relaciones que habían tomado años en construirse. ¿Cómo reconocer esta figura con certeza? Observa cuidadosamente cómo reaccionan a tus logros genuinos. Si les compartes una noticia verdaderamente positiva sobre tu vida, la minimizan sutilmente o la disfrazan inmediatamente con un comentario que reduce su importancia.
Jung veía este comportamiento como la manifestación distorsionada del arquetipo del héroe. Todos llevamos dentro el impulso natural y saludable de conquistar obstáculos y superar nuestras limitaciones, pero en el competidor tóxico, este impulso se contamina completamente. No les interesa genuinamente alcanzar la cima por mérito propio, por crecimiento personal, por la satisfacción del logro auténtico. Les interesa específicamente impedir que tú la alcances primero. Tu éxito objetivo es vivido subjetivamente como su derrota personal. El generador de caos, el adicto al desorden. La quinta figura es el generador de caos, una personalidad que no comete errores ocasionales, ni atraviesa crisis temporales como cualquier ser humano normal. Hablamos de individuos cuya mera presencia convierte sistemáticamente cualquier situación estable en un campo de turbulencia emocional constante. No soportan el orden porque el orden los obliga a enfrentarse directamente a sí mismos, a su vacío interior, a su falta de centro psicológico. Necesitan el desorden externo como combustible para sentirse internamente vivos, como droga para evitar el encuentro con su propia sombra. Al principio de conocerlos pueden parecer personas genuinamente emocionantes, incluso magnéticas. Traen historias inesperadas que rompen la rutina, ocurrencias brillantes que sorprenden, aventuras fuera de lo común que despiertan curiosidad. Su magnetismo inicial radica precisamente en que rompen la monotonía de la vida cotidiana. Pero poco a poco, de manera progresiva e inexorable, la fascinación se convierte en agotamiento crónico. Cada vez que se acercan a tu vida, algo importante se rompe sin explicación aparente. Relaciones que habían funcionado durante años, acuerdos laborales que parecían sólidos, planes cuidadosamente construidos, incluso tu tranquilidad emocional básica. Jung observaba que estas personas no desarrollaron nunca lo que él llamaba la función de adaptación social saludable. No aprendieron durante su desarrollo a integrar constructivamente sus impulsos primitivos con las normas básicas que mantienen la convivencia humana. En su mundo psicológico distorsionado, la paz equivale a inexistencia, y solo el drama constante les da la sensación ilusoria de estar realmente vivos. Estar cerca de un generador de caos es como vivir permanentemente en una tormenta emocional que nunca termina. Jung entendía este comportamiento como la manifestación descontrolada del arquetipo del trickster, la figura mitológica del embaucador cósmico. En las tradiciones ancestrales, el trickster tenía una función psicológica importante. Introducía caos necesario para revelar verdades ocultas, para romper estructuras demasiado rígidas. Pero cuando este arquetipo se apodera completamente de una persona sin integración consciente, sin sabiduría, sin propósito trascendente, se convierte puramente destructivo. Ya no revela verdades útiles, solo descompone lo que encuentra. El falso maestro espiritual, el seductor del alma. La sexta y última figura es paradójicamente la más sutil, y por eso mismo la más peligrosa. El falso maestro espiritual. Esta persona no se presenta como un enemigo evidente, ni como alguien que busca aprovecharse de ti de manera materialmente obvia. Al contrario, se disfraza cuidadosamente de guía iluminado, de mentor espiritual, de ser despierto que generosamente promete mostrarte el camino directo hacia la verdad universal. Pero bajo esa máscara de sabiduría, lo que busca desesperadamente no es tu despertar auténtico, sino tu obediencia incondicional. No quiere liberarte, quiere controlarte. No busca tu crecimiento, busca tu dependencia. Jung observaba con especial atención este fenómeno porque veía constantemente cómo personas con un fuerte deseo genuino de trascendencia espiritual se volvían extremadamente vulnerables a figuras que explotaban despiadadamente ese anhelo noble. El impulso espiritual es uno de los más elevados y hermosos del ser humano, pero también uno de los más peligrosos cuando es manipulado con habilidad. Porque cuando alguien logra poner cadenas invisibles en tu espíritu, en tu búsqueda de significado,
en tu conexión con lo sagrado, todas las demás cadenas físicas o emocionales parecen completamente irrelevantes. El falso maestro espiritual se reconoce por un patrón muy claro aunque sutil. Siempre se coloca estratégicamente en el centro absoluto de cualquier búsqueda espiritual. Sus palabras, aunque superficialmente hablen de unidad universal, de amor incondicional, de trascendencia del ego, invariablemente giran en torno a su figura como eje indispensable. En apariencia superficial, todo parece ser amor incondicional, luz radiante y sabiduría profunda. Pero observa cuidadosamente sus acciones concretas más allá de sus palabras hermosas. Divide sistemáticamente el mundo entre los que supuestamente están espiritualmente despiertos y los que siguen espiritualmente dormidos. Jung describía este fenómeno como inflación espiritual patológica, un ego humano ordinario que se disfraza de trascendencia divina. La persona cree genuinamente encarnar lo sagrado, pero en realidad ha reducido lo infinito a su propia sombra personal limitada. La integración de la sombra, el camino hacia la libertad. Pero ahora que conoces profundamente a estas 6 figuras peligrosas, es crucial comprender algo fundamental. Reconocerlas no es suficiente. Lo esencial es entender que estos arquetipos oscuros no son solamente externos, también viven en potencia dentro de cada uno de nosotros. Jung nos advirtió repetidamente que lo que rechazamos con vehemencia en el exterior muchas veces refleja precisamente lo que negamos o reprimimos en nuestro interior. Por eso, cada encuentro con estos arquetipos tóxicos es simultáneamente una advertencia y una oportunidad única. Advertencia de lo que puede destruirte sistemáticamente si lo permites conscientemente, y oportunidad de integrar tu propia sombra, de fortalecer tu autonomía psicológica y de reafirmar tu identidad auténtica. La verdadera protección psicológica no está en levantar muros defensivos de miedo o desconfianza, sino en construir un centro interno absolutamente inquebrantable. Cuando aprendes a mantener límites emocionales claros, a confiar profundamente en tu intuición natural y a decir no con firmeza serena, ya no eres presa fácil de ninguna manipulación. Jung hablaba de la individuación como el proceso sagrado de convertirte en quien realmente eres, sin máscaras sociales, sin dependencias emocionales, sin necesidad de validación externa. Es esa ciudadela interior tan sólidamente construida que ninguna tormenta externa puede derribarla. Todos tenemos un vampiro emocional interior que a veces drena la energía de otros. Todos tenemos un narcisista inflado que busca admiración y validación. Todos tenemos un saboteador pasivo que evita la responsabilidad plena. Todos tenemos un competidor tóxico que se compara obsesivamente con otros. Todos tenemos un generador de caos que prefiere el drama a la paz. Todos tenemos un falso maestro que quiere tener razón, más que ser auténtico. La diferencia entre una persona madura y una persona dominada por estos arquetipos es el nivel de consciencia e integración. Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra personal. No se trata de eliminar estos aspectos oscuros, sino de reconocerlos conscientemente para que no actúen de manera autónoma y destructiva. Cuando integras tu propia capacidad de manipulación, ya no puedes ser fácilmente manipulado. Cuando reconoces tu propio narcisismo latente, ya no caes en la trampa de los narcisistas externos. Este proceso de integración no es cómodo ni fácil. Requiere una honestidad brutal contigo mismo que la mayoría de las personas prefiere evitar. Significa mirar directamente a los aspectos de tu personalidad que preferirías negar. Significa aceptar que eres capaz tanto de gran luz como de gran oscuridad. Pero es precisamente esta aceptación la que te libera. Como decía Jung, prefiero ser completo que bueno. No se refería a actuar destructivamente, sino a reconocer la totalidad de tu naturaleza humana sin negaciones ni proyecciones. La soberanía interior, tu verdadero poder.
Cuando dejas de proyectar tu sombra sobre otros, cuando dejas de buscar afuera los demonios que viven adentro, desarrollas una compasión auténtica que no se deja manipular. Puedes ver el sufrimiento genuino detrás del comportamiento tóxico sin convertirte en víctima de ese comportamiento. Puedes ofrecer comprensión sin sacrificar tu bienestar. Puedes mantener límites claros sin endurecer tu corazón. Puedes retirarte de dinámicas destructivas sin juzgar cruelmente a las personas atrapadas en ellas. El camino hacia la individuación no te convierte en un ser perfecto incapaz de error, sino en un ser consciente capaz de elección. No elimina tu humanidad, la completa. No te hace invulnerable al dolor, te hace responsable de tu respuesta al dolor. Y aquí está el regalo más grande de este conocimiento. Cuando ya no necesitas que otros cambien para que tú estés bien. Cuando ya no dependes de circunstancias externas para mantener tu equilibrio interior. Cuando ya no buscas tu identidad en la aprobación o el rechazo ajeno, experimentas una libertad que muy pocas personas conocen. Es la libertad de ser genuinamente tú mismo, sin disculpas ni justificaciones. La libertad de elegir tus relaciones conscientemente en lugar de caer en patrones automáticos. La libertad de responder a la vida desde tu centro auténtico, en lugar de reaccionar desde tus heridas no sanadas. Esta libertad no surge de un día para otro. Es el resultado de años de trabajo consciente, de miles de pequeñas elecciones cotidianas de honestidad, de valentía para mirar lo que prefieres evitar, de paciencia contigo mismo durante el proceso de crecimiento. Pero cada paso en esta dirección vale la pena porque cada grado de consciencia que desarrollas se traduce en un grado menos de manipulación que puedes sufrir. Cada aspecto de tu sombra que integras se convierte en un aspecto menos de tu personalidad que otros pueden usar contra ti. Y gradualmente, casi sin que te des cuenta, las dinámicas tóxicas comienzan a perder su poder sobre ti. No porque te hayas vuelto cínico o desconfiado, sino porque has desarrollado la capacidad de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones que crean la necesidad, el miedo o el deseo descontrolado. Las figuras peligrosas siguen existiendo en el mundo, pero ya no representan un peligro real para tu bienestar, porque ya no tienes los puntos ciegos que ellas necesitan para operar. Es como desarrollar inmunidad natural a una enfermedad. No es que el virus desaparezca del ambiente, sino que tu sistema ya sabe cómo lidiar con él efectivamente. Jung tenía una visión extraordinariamente optimista del potencial humano. Creía que cada persona tiene dentro de sí la semilla de su propia totalidad, la capacidad de convertirse en un individuo completo, consciente y libre. No libre de las circunstancias de la vida, sino libre en su respuesta a esas circunstancias. Como Jung escribió hacia el final de su vida, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Estas 6 figuras peligrosas, paradójicamente, pueden ser maestros involuntarios en ese proceso de convertirte en quien realmente eres. Te obligan a desarrollar discernimiento, a fortalecer límites, a confiar en tu intuición, a valorar tu propia paz interior. Recuerda siempre que el poder que estas figuras parecen tener sobre otros no es real. Es ilusorio, dependiente de la inconsciencia, la necesidad y el miedo de quienes se convierten en sus víctimas. Cuando desarrollas consciencia, satisfaces tus necesidades de manera saludable y transformas tu relación con el miedo. Ese poder se desvanece como niebla al sol. Lo que parecía omnipotente se revela como simple sombra. Lo que parecía inevitable se convierte en opcional. Lo que parecía destino se transforma en elección. Y esa transformación, esa recuperación de tu poder personal auténtico, es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo y al mundo. ¿Estás dispuesto a iniciar este viaje hacia tu propia totalidad, a mirar tanto tu luz como tu sombra con igual honestidad, a desarrollar la fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede quebrantar? Porque como decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino,
pero lo que se hace consciente se convierte en elección libre y poder auténtico.